más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha participado de toda buena obra, practicado toda buena obra, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sean grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persistan en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Versículo 25. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de obra no pueden permanecer ocultas. Hasta ahí nomás, hermanos. Muy bien. Ya notó usted el texto, ¿cierto, hermanos? El título: un trato justo y agradable en el Evangelio para nuestros hermanos, primera parte. Hermanos, mire, esta enseñanza usted tiene que verla como debemos verla, es a través del Evangelio, a través del Evangelio. Porque si nosotros tomamos esta enseñanza y la vemos en nuestra carnalidad, vamos a pecar. Y vamos a pecar porque vamos a juzgar, vamos a murmurar, vamos a criticar y vamos a hacer una cantidad de cosas que la Biblia no nos habilita, hermanos. Ahora, ahí mismo en ese texto, mire la primera parte solamente del versículo 1, porque solamente, hermanos, vamos a enseñar esa primera parte. Primera de Timoteo 5:1, la parte A. Dice, la parte A y B: no reprendas al anciano, sino exhórtale
como a Padre. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana, con mucha honestidad, han reprendido, han exhortado a alguien como viendo a su mismo Padre? Le aseguro que ninguno. Le aseguro que ninguno. Pero el apóstol Pablo, hermanos, entonces, en este capítulo número 5, le escribe a Timoteo, que estaba en Éfeso o que fue enviado a Éfeso, para que se tome un tiempo prudencial, hermanos, y a través de esta carta pueda alentar a todos los hermanos de la iglesia, no a algunos, sino a todos. Usted se va a dar cuenta que allí habla del anciano, de la anciana, del joven, de la señorita, de la viuda, ¿cierto? De los pastores, habla de todos, hermanos. Entonces Pablo le entrega esta carta para que Timoteo prudencialmente vea cómo comportarse con cada uno de ellos. Y hermanos, ¿cuál es mi objetivo personal? Que nos tomemos el tiempo, hermanos, y realmente aprendamos a tratar a cada persona de la manera que el Señor dice que los tratemos, con respeto, con amor, porque a veces, hermanos, seamos sinceros, a veces, hermanos, no respetamos, somos altaneros, ¿o no, hermanos? Somos groseros. A veces ni siquiera, hermanos, los buenos días damos. Y eso, hermanos, simplemente es parte de nuestra cultura. Mis hermanos, esta carta nos debe a nosotros recordar, como la segunda audiencia, la importancia del respeto y de la honra a todos los hermanos de la iglesia, a todos, hermanos. Recuerde que el pastor no es el dueño de la iglesia. El pastor también es hermano. El pastor también es oveja. Pero también al pastor se le tiene que dar un trato respetable y honroso. Pues porque la Biblia así lo enseña, ¿no, hermanos? No es lo que nosotros pensamos, sino como la Biblia lo enseña. Ahora, hermanos, ¿por qué Pablo se toma ese tiempo? ¿Por qué cree usted? La respuesta es muy sencilla. Porque el apóstol Pablo sabe que un día nos vamos a encontrar con esos hermanos en la eternidad y van a ser nuestra familia. Es más, ustedes no son solamente mis hermanos, somos familia, hermanos. Pero esa parte de familia es donde nos cuesta, hermano. Ahí es donde nos cuesta. Porque yo le veo a usted como hermano, ¿cierto? Muy bonito mi hermano, mi hermana, pero cuando ya nos dicen, ahora véalo como familia, ahí está el choque, hermano. Porque es que en nuestra mente todavía tenemos que nuestra familia es la de la carne. Entonces mi tatarabuelo, mi abuelo, mi tío, mi primo, ¿cierto? Y damos un trato especial a ellos. Pero si la Biblia dice que nosotros somos la familia, ¿por qué el trato es diferente? ¿Si ha pensado usted en eso alguna vez? Si no lo ha pensado, pues esta mañana pensémoslo. Hermanos, quiero que a partir de hoy entonces meditemos en el trato que estamos ejerciendo a nuestros hermanos. El trato. Y que pensemos esto, hermanos. Miren la pregunta que voy a formular. Si nuestro trato hacia ellos es justo, como el Evangelio de Cristo lo ilustra, o es injusto, como este pobre mundo lo muestra. ¿Cómo usted lo está haciendo? ¿Usted está tratando a su hermano como el Evangelio nos lo enseña o como el mundo lo dice? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo usted trata a su hermano? ¿Cómo usted trata a los ancianos, que vamos a estudiar esa primera parte? ¿Cómo trata a las ancianas, a los jóvenes, a los niños? ¿Cómo los trata usted, hermano? Realmente cuando su nombre es puesto como ejemplo, ¿será que su nombre es puesto como un buen ejemplo o al contrario, como un mal ejemplo? Bueno, cada uno lo sabe, ¿cierto, hermanos? Cada uno lo sabe. De pronto usted en su casa es el mayor ejemplo a seguir y eso está muy bien. Pero de pronto en su empresa usted es diferente. De pronto con los vecinos es diferente. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que sopesar si estamos realmente agradando o estamos desagradando a Dios con el trato que le estamos dando a la iglesia. Porque es que recuerde
que nosotros estamos tratando es con la iglesia que el Señor compró con su sangre. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es que la iglesia no es nuestra, hermanos. La iglesia es del Señor. Cuando usted maltrata a alguien, usted no está maltratando a ese hermano solamente, sino que está maltratando a aquel que lo compró con su sangre. Es que es así de fácil, hermanos. Pero a veces a nosotros se nos olvida eso, hermanos. Entonces, hermanos, vuelvo y le pregunto, ¿cómo usted está tratando a su hermano? ¿Cómo? Y esa pregunta yo me la hice mientras que preparaba este sermón, me la hice muchas veces, hermano. Y creo que yo también fallo mucho, hermano. Creo que yo también peco, evidentemente. Si yo diría lo contrario, estaría diciendo que soy perfecto. Y yo, hermano, peco muchas veces, hermano. Aún así los salude todos los días a ustedes. Aún así los llame. Todavía sigo pecando, hermanos. Todavía sigo pensando cosas. Hermano, este capítulo tiene una división que es muy interesante. Si usted la quiere anotar, qué bueno. Mire, el versículo 1 y 2, en el versículo 1 y 2, el apóstol Pablo instruye a Timoteo acerca del trato a los hombres y a las mujeres ancianas y también a los jóvenes. ¿Sí? Pablo, eso es lo primero que hace, instruir acerca de cómo Timoteo, como pastor de esa iglesia, debe tratar a los hombres y a las mujeres ancianas y también a los más jóvenes. Usted lo puede mirar en el versículo 1 y 2. Del versículo 3 al versículo 8, el apóstol Pablo le dice a Timoteo cómo debe ser el trato de las viudas más pobres. ¿Cómo debe ser el trato? ¿Qué tienen que hacer los hijos, si los tienen? Los familiares. Por eso, hermano, es muy bueno aprender el contexto, la historia, es muy bueno, porque usted no va a caer en errores. Y más adelante vamos a mirar que hay un versículo que se usa para manipular, pero no para traerlo a un contexto sano. Entonces, del versículo 3 al 8, Pablo dice cómo se debe tratar a las viudas más pobres. De los versículos 9 al 16, el apóstol Pablo, mire que va a mostrar las características de las viudas. Nos va a enseñar cuáles son realmente viudas que la iglesia deba, por decir así, apadrinar o ayudar económicamente. Pero también va a mostrar las características de aquellas viudas que no lo son. O sea, que sí son viudas, pero que no deben ser ayudadas por algunas características. Del versículo 9 al 16. Y del versículo 17 al versículo 25, el apóstol Pablo, hermanos, habla del respeto que se debe dar a los ancianos pastores, a los ancianos pastores. Entonces, hermano, ahí solamente usted va a entender que Pablo va a hacer una distinción entre ancianos, adultos mayores, y ancianos pastores, que son dos palabras en el griego muy diferentes. Muy bien, hermanos, pues entonces ahora sí vamos a enseñar. Y esta enseñanza, hermanos, tiene un solo punto, hermanos. Yo había preparado dos, pero el tiempo no nos da. Y es instrucciones, este es el punto, así se llama, instrucciones acerca del trato de Timoteo hacia los ancianos o adultos mayores, también usted puede colocar, es válido. Instrucciones acerca del trato de Timoteo hacia los ancianos o adultos mayores. Leamos nuevamente el texto, hermanos. Primera de Timoteo 5:1, la parte A. No reprendas. ¿A quién? Al anciano, sino exhórtale como a padres. Muy bien, hermanos. El apóstol Pablo inicia con algo que a mí me parece maravilloso. Le voy a decir qué es, hermanos. El respeto hacia la autoridad del varón. Mire que Pablo no inicia colocando primero a las mujeres, ¿cierto? Como se nos enseña.
Por ejemplo, si usted va en el Transmilenio y hay una mujer embarazada, pues obviamente usted debe dar la silla, ¿cierto? Eso nos enseñaron, de la silla. Pero yo me he dado cuenta, hermanos, que las mujeres no le dan la silla a los abuelitos. Es muy raro, hermanos. Eso es muy raro. Entonces, tenemos a veces una enseñanzas muy marcadas y a veces, hermanos, de una forma que la Biblia no aprueba. Pero Pablo inicia respetando la autoridad del varón. Recuerde que Timoteo era un joven y él fue enviado a Éfeso, hermanos. Él tenía que ejercer funciones pastorales. Dentro de las funciones que Timoteo tenía que hacer era corregir varias cosas en la iglesia que estaban como en desorden, hermanos. Que estaban como en desorden. Y que el apóstol Pablo tenía que corregir, pero que él no lo pudo hacer. Pablo escribe, hermanos, y da muchas instrucciones, pero la que nosotros vamos a mirar en todas estas semanas va a ser el comportamiento con las diferentes personas que rodeaba a Timoteo. Mire que a Timoteo lo rodeaban ancianos, ¿cierto? Jóvenes, señoritas, viudas, niños, ¿cierto? O sea, todo tipo de persona que pueda estar en una iglesia. Y lo maravilloso del asunto es que Pablo da instrucciones claras, hermanos, muy claras, de cómo debemos tratar, pero mire, a diario, no cada vez que nos encontremos, no cada 8 días, sino a diario. Por eso, hermanos, yo siempre les digo a ustedes, siempre se lo voy a decir, de vez en cuando, hermanos, llamen a un hermano. Bueno, de pronto no tanto tiempo, pero de pronto 1 minuto, 2 minutos, ¿cierto? Para saber cómo está el hermano, cómo se encuentra. Hermanos, la primera parte del texto dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. El apóstol Pablo, ¿qué va a hacer aquí? Animar a Timoteo a que dé el respeto necesario a aquellos que ya son adultos mayores y que hacen parte de la iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, inicia su escrito con la frase negativa, no reprendas al anciano. ¿Sí la nota allí? Es una frase negativa, no reprendas al anciano. Pero miren, hermanos, que esta frase realmente ha sido muy mal entendida. Y le pido a Dios que usted hoy me pueda entender, hermanos. La palabra reprender, que está allí, viene del griego epiplezo, con doble S, epiplezo, que literalmente, hermanos, ¿sabe qué significa? Significa golpear, significa pegar. Pablo le está diciendo y le está enseñando a Timoteo estas palabras, no golpees, no le pegues al anciano. Eso es lo que Pablo realmente está diciendo. No es como la palabra que tomamos, no le reprendas, es no le llame la atención. No, literalmente Pablo está rogando a este hombre a que no le pegue a los ancianos. Del griego epiplezo. En otra palabra, hermano, que usted ve allí, está la palabra anciano. Y es la palabra griega presbúteros, con tilde en AU, presbúteros, que traduce alguien viejo, alguien mayor. Pero hermanos, yo quiero acomodar estas palabras a lo que hoy conocemos, adulto mayor, que según nuestro contexto es alguien mayor de 60 años. Esos son los ancianos mayores, o los ancianos, o los viejos, que es la palabra original. Personas mayores de 60 años. Ahora bien, hermanos, Pablo le dice a Timoteo, no los golpee, no los golpee. No seas rudo, en otro término. Ahora, hermanos, acá hago la aclaración. Evidentemente Timoteo no estaba haciendo eso. No se confunda. Timoteo no estaba haciendo eso. Pero, como Timoteo era joven, pregunto, ¿podría perder los estribos? ¿Usted qué piensa? Sí.
Yo he escuchado de jóvenes que han golpeado y siguen golpeando a sus padres ya ancianos, a sus madres ya ancianas. Y eso, hermano, realmente es terrible. Entonces, Pablo, ¿qué le dice? No los golpee, no sea rudo con ellos, porque usted va a poder perder sus estribos. Timoteo nunca lo hizo, gracias a Dios. Por esto Pablo le instruye a no hacer esto. Lo que Pablo está recalcando, hermanos, es que para un hombre mayor, y yo sé que los que tienen acá más de 60 años, creo que me van a entender, para un anciano o para un viejo, como lo enseña el griego, o para un adulto mayor, es difícil que alguien más joven lo reprenda. Es difícil, hermanos. Si nosotros que todavía no hemos llegado a esa edad y se nos dice algo y nos enojamos, ¿o no? Porque es que ahí sacamos nuestro pecado, nuestra humanidad. Es difícil para usted que uno que sea más joven que usted lo reprenda. Y le voy a decir por qué, hermanos. Primero, por el pecado que todavía mora en usted y en mí. Por eso es difícil. Y quiero decirle algo, hermano. Yo he hablado con personas que tienen más de 60 años, 70 años y son tercos, hermanos. No les gusta que se les diga nada. Y no solamente por el pecado que todavía mora en ellos, sino porque en ocasiones ellos creen que se lo saben todo. O sea, como ya vivieron una vida, y eso es un gran pecado, no vivir la vida, sino pensar que todo se lo saben. Entonces hay ancianos que nos dicen, no me manden, yo ya sé, a mí no me gusta que me digan esto, yo ya sé lo que tengo que hacer. Y hermanos, esas consideraciones de pensar que todos se lo saben, o que ya tienen unos años de edad, o que ya tienen una experiencia, hermano, no es válido. No es válido, hermanos. Porque los que somos más jóvenes sí podemos reprender a uno mayor. Y un niño nos puede reprender a nosotros. Pero hermanos, el problema, vuelvo y repito, ¿cuál es? El pecado. Es que el pecado que mora en ustedes es gravísimo, hermanos. También, hermanos, porque piensan, hablando de los adultos mayores, piensan en su humanidad caída que nadie puede reprenderlos aún de sus pecados. Nadie los puede reprender. Y eso, hermano, pues es un pecado. Que usted piense que usted todo se lo sabe, que usted todo lo puede hacer y peor, que nadie le puede llamar la atención. Porque no es así, hermanos. No es así. Por eso, hermano, le decía a usted que debemos ver estas enseñanzas es cómo el Evangelio lo ve, con amor, con respeto, ¿cierto? ¿Qué más, hermanos? Hay personas que dicen, yo nací así y me voy a morir así. Eso es falso, hermano. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted no puede pensar de esa forma. Eso es pensar de una forma muy humanista y muy perversa. Es más, muy satánica, hermano. ¿Cómo así que yo nací así y me morí así? Usted no nació así, usted se ha formado así, diferente. Pero usted no nació así. Entonces, hermanos, piense, reflexione en las palabras que de pronto usted y yo decimos, pero mayormente los adultos mayores, y que a veces hacen que la misma familia se incomode. Otros hermanos, en su reflexión humanista, dicen que es una ofensa recibir la reprensión o la corrección de otros más jóvenes. Y mire las frases, yo solamente traje algunas, que ellos usan. ¿Usted me va a abrir los ojos a mí? ¿Ha escuchado esa frase? ¿Usted me va a abrir los ojos a mí? Otros dicen, le falta calle, papi. Dicen esa frase, le falta calle. Otros dicen, oiga, mi tío, ¿cierto? Una frase conocida por aquí. Entre otras, hermanos. Entre otras. Hay muchas, hermanos. Entonces usted ya está pensando cuál va a tener cuando sea un anciano. Esa que a usted le gusta, va quitándola. Y agradézcale a Dios porque hay alguien que lo puede reprender todavía. Si sus hijos a usted le llaman la atención porque usted está infringiendo la palabra, alégrese. Porque alguien está viendo todavía que usted está pecando.
Hermanos, hay otras, pero no las voy a decir. Quiero traer, hermanos, es a nuestra conciencia una frase que escribió un hombre llamado Crisóstomo. ¿Quién era Crisóstomo? Padre de la iglesia, uno de los padres de la iglesia. Y este hombre, mire lo que escribió frente a esto que dijo el apóstol Pablo. La reprensión es por su propia naturaleza ofensiva, dice Crisóstomo, especialmente cuando se le dirige a una persona mayor y cuando procede de un joven, por la manera y por la suavidad con la que ésta se debe administrar, porque es posible reprender sin ofender, dice Crisóstomo. Y es la verdad, hermanos. Es posible que a usted se le reprenda, pero que no se le ofenda. Siempre que uno se lo proponga. La reprensión, dice este hombre, requiere gran discreción siempre que uno se lo proponga. Entonces, hermanos, ¿qué está diciendo Crisóstomo? Que es bueno ser reprendidos, pero esa persona que nos va a reprender tiene que ser sabia y tiene que ser prudente, ¿sí o no? Esa es la otra parte. Ahora, ¿es válido reprender a un adulto mayor? Sí, porque el adulto mayor es terco, hermano. No hace caso, no obedece, no le gusta. Mire, hermano, algo que yo aprendí y que estoy aprendiendo todavía es que el hecho, hermano, de que usted haya tenido experiencia en algo, eso, hermano, no le impide que usted sea reprendido. No le impide. Y esa frase que algunos dicen, no, es que yo tengo 50 años de experiencia, pues lo felicitamos, pero déjese reprender. Pues lo felicitamos, sí, pues qué bueno. Cuelgue todos sus diplomas en la pared, tómeles fotos y móntelos en Facebook, lo felicitamos. Pero también debe dejarse reprender. Y esto es la primera parte, hermanos, que ya después iremos a las hermanas mayores y a los jóvenes. Pregunto, ¿a usted le gusta que lo reprenda? No, la respuesta. Yo la doy de una vez. No. Pero la persona cristiana, la persona que realmente ha sido renovada por el Señor, ¿sabe qué hace, hermanos? Sabiamente usa la reprensión como un valioso medio para crecer. Eso es lo que hace la persona que es sabia. Entonces, le llamaron la atención, le molestó, le dolió, quisiera agarrar a ese hermano a golpes, pero después de que ya como que le baje, va a decir, no, pero sabe que sí, qué bueno por el hermano. O sea, yo no había visto eso, porque es que a veces uno no ve nuestro propio pecado hasta que otro a lo lejos lo ve. Pero cuando esa persona nos llama la atención, hermano, yo sé que un día a usted le va a pasar, se lo aseguro. Dele gracias al Señor. Y diga, Señor, qué bueno que este hermano me reprendió, hermano. Y no le haga mala cara y no lo mire mal, hermano. Y no diga, ¿usted quién es? O la frase, papi, te falta calle. No, eso no lo vuelva a decir, hermano. Muy bien, hermanos. Voy a darle este consejo para el anciano, usted que es ya anciano. Porque este consejo no es para todos, ¿no, hermanos? Solamente para los adultos mayores, que acá tenemos, qué bueno por ellos. Querido hermano anciano que estás en esta mañana, permite que otros te reprendan, permítelo. Permite que otros te corrijan cuando tú mismo reconoces que no estás haciendo las cosas bien. Permite eso, hermano. Permítelo. Y si estás en pecado o en múltiples pecados, aún todavía, qué maravilloso es que eso suceda. ¿Sí o no, hermanos? Porque es que el problema, hermano, es que los hijos, ¿qué dicen los hijos? Él es así, ella es así. A eso no le pare bolas. ¿Y él es cristiano? ¿Ella es cristiana? Sí, fielmente va a su iglesia hace 30 años, pero no lo han reprendido nunca. Entonces, ahí es donde yo tengo que hacer el alto y decir, caramba, algo está faltando o algo va mal. ¿Sí me hago entender, hermanos? Los adultos mayores también deben cuidarse del pecado, de la inmoralidad sexual, hermanos, del adulterio, de la ofensa, de la inmadurez, hermanos. Dos cosas que atacan a los ancianos que ya son mayores o a los adultos mayores es la inmadurez, porque se van volviendo como niños, hermanos, y se vuelven
sexualmente inmorales. Por eso nosotros tenemos que cuidar a nuestros abuelitos. No, hermanos, es en serio. Yo le estoy hablando algo en serio. Debemos cuidarlos, mayormente al hombre. El hombre se vuelve inmoralmente más impuro sexualmente, hermanos. Por eso debemos ayudarles, debemos animarles, porque viene la depresión, la tristeza, la angustia. Y a veces nosotros no pensamos así, hermanos. ¿Por qué? Porque vivimos nuestra propia vida. Qué bueno, hermanos, que Dios nos pueda dar la oportunidad de llegar en nuestro matrimonio a ser ancianos y morir ancianos. Qué bueno, hermano. Pero si no llegase a pasar eso y de pronto a nuestro hermano adulto mayor se le muere su esposa y queda viudo, ayudémosle, hermano. Rodeémosle con amor. No lo dejemos solo. No digamos, ¡ay, qué milagro que volvió! Obvio que mi esposa se murió. Sino ayudémosle, bendigámosle. ¿Sí me explico, hermanos? Porque no es fácil. Y más para el hombre, en su parte emocional y en su parte sexual es más complejo, hermanos. Y yo aquí no estoy mintiendo, estoy hablando de algo que es serio, hermanos. Entonces, hermanos, no le peguemos a los ancianos. Eso es lo que Pablo dice. No, ayudémosle a través de un consejo. ¿Cómo? Llamándolo aparte, ¿no, hermanos? A no ser que su pecado sea un pecado que se note y que el hermano no quiera cambiarlo. Ahí sí, tenemos que decirlo frente a la iglesia. Para advertir, hermanos. ¿Hasta ahí me está entendiendo, hermano? Muy bien, vayamos nuevamente a 1 de Timoteo 5:1, hermanos. Solamente la parte A y B. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a qué, hermanos, como a padre. Pablo usa la palabra paracaleo, la palabra griega. Ya hemos visto 3 palabras griegas. Paracaleo, con K. Esta palabra paracaleo denota llamar al lado de uno para alentar. Mire qué maravilloso. Pablo no deja nada, hermano, para imaginar. Esta palabra paracaleo denota llamar al lado de uno para alentar. Y esa es la manera, hermanos, en que debemos amonestar, confortar, consolar y exhortar. Por eso, mi amado hermano y adulto mayor, cuando usted tenga una situación, si usted es casado con su amada esposa, hermano, sea sabio, sea prudente, hermano. Y si usted va a reprender a ese hermano, que usted sabe que está cometiendo un pecado, llámelo aparte. Esa es la manera, ¿cierto? Llámelo a un lado. No grite, en silencio, y repréndalo. Por ejemplo, si el hermano maltrata a su esposa, usted tiene que decirle, hermano, he visto esto, me parece, hermano, que no está bien, mire lo que dice la Biblia, hermano, corríjase, y el hermano va a entenderse, y usted lo ha hecho con amor. Y esto, hermano, también para nuestros propios padres. El problema, hermano, es que a veces nosotros permitimos que nuestros padres hagan lo que quieran porque son nuestros padres y así no debe ser, hermanos. Así como la Biblia dice que los honremos, parte de la honra es ayudarles a ellos. Parte de la honra. Nosotros no podemos dejar que mamá y papá hagan lo que quieran porque son nuestros padres. Debemos corregir a los ancianos ¿de qué forma, hermanos? Anote. Primero, honrándolos. Segundo, respetándolos como si fueran nuestros padres. Pablo usa una palabra maravillosa en el griego llamada pater. Pater, es decir, padre. Pero ¿cómo, hermanos? ¿Cómo más debemos llamarle la atención a nuestros padres? Siendo prudentes, ¿cierto, hermanos? Pregunto, usted que es papá, ¿cómo le gusta que a usted sus hijos le llamen? ¿Cucho, viejo o padre o papá? ¿Cómo? Señor. Hoy en día nuestros hijos a veces nos dicen usted. A mí me molesta es usted. No, es papá, mamá, señor,
Señora, ¿qué desea? No, ¿qué quiere? Ay, ya está llamando a molestar. Ellos un día van a ser, yo le digo a mis hijas, ustedes un día van a ser grandes y lo que usted siempre lo va a recoger. Eso no se preocupe. Yo le digo a ellas. ¿Qué dicen ellas? Ay, papi. No, un día, tranquila. ¿Cómo debo corregir a mi papá? Con prudencia, con respeto. Debo evaluar, ahora ya como iglesia, si ese pecado que mi hermano adulto mayor está cometiendo debe ser llevado ante las autoridades o si no es una falta tan grave, entonces yo mismo, hermano, voy a amonestarlo en privado con discernimiento y con prudencia. Y aquí, hermanos, voy a hacer un alto. Usted no puede pasarle el pecado a su papá o a su esposo o a su esposa cuando veamos las semanas mayores si usted asiste con él a la iglesia. Si usted sabe que su esposo, su esposa en la casa son groseros, si están haciendo algo indebido, pero vienen a la iglesia, usted no puede guardar silencio. Tiene que hacer la primera parte de reprenderlos en privado, pero si esa persona sigue cometiendo el mismo error, la iglesia tiene que saberlo, porque debe ser puesto en disciplina. Y si no, usted se va a hacer cómplice de su pecado, hermano. Así de fuerte es. Que esto no es, hermano, simplemente, los hermanitos, las manitos, no. Entonces entender, hermano, que es algo serio. Por eso Pablo le escribe a la iglesia, hermano. Y usted no puede avalar el pecado de alguien que dice ser creyente y que no es. Usted no puede, no, es que eres creyente y hace y deshace. Entonces yo simplemente echo arena por encima, como los gatos, y ya, tapo eso. Yo no digo nada. No, mis hermanos. Nosotros debemos revisar con el discernimiento que Dios nos ha dado, si realmente esa falta no es tan grave, ¿cierto? Si no es tan grave, yo mismo lo corrijo, pero si es grave, tengo que decirlo a la iglesia. O si no, hermano, el Señor te pedirá cuentas, porque estás siendo, hermano, amador del pecado de esa persona. Y es más, le estás aplaudiendo y le estás diciendo, sigue así, que vas bien. Y esto seguramente, hermano, también nos cuesta como creyentes. Pero debemos hacerlo en procura de que, hermanos, de darle la gloria a Dios por medio del Evangelio. Miren, hermanos, no tape el pecado de nadie, hermanos. Se lo ruego, hermanos. Nos va a costar mucho, sí, pero no nos callemos. Hermano, Pablo sigue diciendo que tratemos a los ancianos de la iglesia como a padres, ¿cierto? Ahí también nos cuesta. No, pero ¿cómo así que yo tengo que mirar a este hermano como mi papá? Ahora, hermanos, aquí viene algo interesante. Todo depende como usted trate actualmente a su papá. Ahí hay un principio, la honra. Si usted maltrata a su papá todo el tiempo, usted le va a costar mirar a ese hermano como padre. Pero si usted ama a su papá, si usted lo cuida, si usted lo ayuda, si usted lo aprecia, si usted lo visita, si usted le da un gusto, personas mayores, ¿no? Hermano, usted va a poder bendecir a esos hermanos que están en nuestra iglesia local y les vamos a decir, hermano, quiero invitarte, hermana, quiero ayudarte, ven, te doy un abrazo porque la estoy viendo como mi mamá. ¿Sí me hago entender? O sea, así de fuerte Pablo lo pone, hermano. O sea, es una cosa fuerte. Yo no puedo ver ni a José ni a Arsenio, que son los únicos hermanos, simplemente como el hermano que viene cada 8 días. Tengo que verlo como mi papá, con amor, con honra, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Porque un día ellos ya no van a estar. En serio, un día Dios los va a llamar a pedir cuentas y nosotros, pues, nos vamos a quedar allí. Hermano, pregunta, ¿cómo tratas a tu padre? ¿Cómo lo tratas? ¿Con amor o con rabia? ¿Cómo, hermano? Hágase esa pregunta en esta mañana. ¿Cómo usted trata a su papá? ¿Lo llamas? Oh, padre, ¿cómo estás? Qué bendición este fin de semana. Quiero verte, invitarte a un almuerzo. O por el contrario,
¿O para qué? Oiga, es un viejo, ya estás muriendo, ¿para qué lo llamo? Tenemos, hermanos, que evaluar cómo tratamos a nuestros padres. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cómo? Muy bien, hermanos. Hay algunos textos que en esta mañana nos van a ayudar a comprender la importancia del respeto hacia nuestros ancianos, hermanos. Bueno, primero acompáñeme a Levíticos 19:32. Vaya conmigo, hermano, allí. Levítico 19:32. Mira lo que dice la palabra, hermanos. Delante de las canas te levantarás. ¿Qué más dice el texto? Y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás que temor. Yo, Jehová. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Dios. Levítico 19:32. Le leo otra vez. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Mira, hermanos, ¿usted quiere ser honrado cuando sea un anciano? Honre a su papá. ¿Sí o no? Es un principio. Honre a su papá. Ámelo. La Biblia no dice cómo tiene que ser el papá. Él no dice si es cristiano, honrelo. La Biblia no dice eso. ¿Qué dice? Honrelo. Ya sea lo que sea. Es que mi papá de pequeño, mire, hermano, eso no nos interesa. Usted ya tiene el temor de Dios. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Honrelo. ¿Cuándo fue la última vez que lo llamó? Que lo invitó a comer algo, que le dio un par de medias. ¿Cuándo fue la última vez, hermano? Quizás nunca lo hace. Bueno, tendrá que rendirle cuenta a Dios. Vamos a mirar otro texto, Proverbios 20:29. Pero recuerde que esta enseñanza va dedicada específicamente a quiénes, hermanos, a nuestros hermanos de la iglesia, ¿no? Específicamente. Proverbios 20:29. 20:29. Miren lo que dice, hermanos. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Los jóvenes en eso se alegran, ¿sí? No, soy fuerte, puedo hacer esto. Pero miren lo que a veces no entendemos cuando envejecemos. Y la hermosura de los ancianos, su vejez. Mira, hermanos, ser anciano, yo no soy anciano todavía, tengo cara pero no lo soy todavía, pero ser anciano creo yo que es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque allí el Señor nos va a dar a nosotros, y más en el Señor, sabiduría para enseñar a los más jóvenes. Entonces uno puede decir, venga, le doy este consejo, venga, le enseño esto. Mire, aprenda de esto. Y eso, hermano, va a ser algo maravilloso cuando seamos ancianos. Por eso, hermanos, ustedes que están aquí, varones ancianos, por favor, enséñenos a través de su sabiduría, a través de su gracia, a través del consejo que Dios a usted le da, pero no se vuelva terco, hermano. Muy bien, Proverbios 16:31. Proverbios 16:31. Vea lo que dice la Biblia. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. ¿Qué significa esto, hermanos? Que es una gloria, es una gracia de Dios llegar a ser ancianos. Imagine usted ser anciano rodeado de sus nietos, de sus tataranietos, y que ellos le digan a usted, ah, como mi abuelito, no hay dos. Qué bueno. Y que el día que usted parta, sus hijos, sus nietos lo lloran porque realmente usted va a hacer falta, porque usted fue sabio en esta vida. ¿Sí o no, hermanos? Fue prudente, fue agraciado, no es la palabra, agraciado, porque el Señor a usted le dio eso. Hermanos, vuelvo y le pregunto, ¿cómo usted está tratando o cómo trata a los hermanos ancianos que tenemos en la iglesia? ¿Cómo? ¿Con amor? Aquí nomás tenemos dos. ¿Con amor? ¿Con alegría? ¿O es de los que, o usted es de los que dice, ah, el hermano ya está viejo, ya tiene un pie en el cementerio y otro acá, está como demorado? Miren, hermanos, aprovechemos nuestros ancianos, porque ellos son dignos
de amarlos, y en ellos, no en todos, pero en ellos, cuando tienen al Señor, hermanos, ellos nos pueden enseñar algo que a veces nos falta a los jóvenes: sabiduría, sabiduría, gracia, entendimiento. Hermano Arsenio, gracias, hermano, por estar acá. Gracias, hermano, por conservarse todavía para el Señor, hermano, por amar a Cristo, hermano, por vivir a Cristo, que esas lágrimas, hermano, tengan una recompensa. Y gracias, hermano José, por honrar, por amar a su esposa y por estar aquí, hermano. Muy bien, hermanos, vamos a dar algunas conclusiones para finalizar. Miren la primera conclusión, hermanos. Solo la predicación del Evangelio, del arrepentimiento, nos puede ayudar a vivir como, hermanos, sabia y diligentemente, aún como ancianos. ¿Sí o no, hermanos? Solo el Evangelio del arrepentimiento nos puede ayudar a vivir sabia y diligentemente, aún como ancianos. Dejando a un lado, ¿sabe qué, hermanos? La holgazanería. La holgazanería. Estimado joven, estimada hermana, que ya eres mayor, siembra. Siembra para que tu vejez sea así, maravillosa. Sembremos, sembremos. Los que están atrás son niños y un día nos van a ver ya con canas, ¿cierto? Cansados, ¿sí o no? Quizás con un bastón, pero quizás, hermano, si usted deja una huella, ellos te van a abrazar y te van a decir: ahí va mi abuelito, gracias. Segunda conclusión, hermano. Una persona que confiesa que Cristo es su hacedor debe ser ¿cómo? Diligente. ¿Cómo debe ser, hermanos? Diligente. Por lo tanto, tendrá una actitud favorable cuando sea reprendido. Cuando sea reprendido. No nos gusta que nos reprendan, pero ¿qué dice la Biblia? Que sí, tienen que reprendernos. ¿Sí o no, hermanos? No es solamente yo reprender, es también que me ayuden a mí. Que me ayuden a mí. Y lo tercero, hermanos, esto es para los hermanos ancianos. Amado hermano anciano, es importante que reconozcas tu necedad y tu pecado delante de Dios, pero que también reconozcas tu sabiduría y que reconozcas que Dios te ha permitido llegar hasta esta edad para que nunca te creas sabio en tu propia opinión. Mire, hermanos, vuelvo y le digo, a veces aquí en Colombia, a los ancianos son echados a un lado, pero en el Medio Oriente no. En Japón son tenidos por algo muy digno. En Japón, en Corea, en China, y a los profesores. Pero aquí no, hermano. Aquí alguien va llegando anciano y ya le ponen apodos, hermano, ¿cierto? Ya lo rechazan. Lo peor y lo más terrible, lo envían a un ancianato, hermano, para que muera solo. Se lo digo, hermano, porque yo he estado en muchos ancianatos y yo hablo con ellos. Y sus hijos, no, aquí vinieron y me dejaron y nunca más volvieron. Mire, hermanos, el peor pecado que podemos cometer es deshonrar a nuestros padres. Perdón. Es un pecado grave, hermanos. Deshonrarlos, pegarles, tratarles mal. Eso no se debe hacer jamás, hermanos. Muy bien, póngase de pie, vamos a orar. Y vamos a agradecer al Señor. Perdón, hermanos, perdónenme. Muy bien. Oremos, hermanos. Señor amado, te damos gracias por esta primera enseñanza de muchas que tendremos. Señor, gracias,
porque nuestros sentimientos también tienen que aflorar, y aún más cuando el Evangelio se predica. Perdónanos, Señor, por nuestro maltrato que damos hacia los adultos mayores, por el irrespeto, por la ingratitud que tenemos como hijos hacia ellos. Perdónanos, Señor, porque pensamos que tú no valoras, que tú no honras al anciano, pero tú tienes al anciano como muy alto. Perdona a los jóvenes y perdónanos a aquellos que maltratamos a los ancianos, aquellos que los golpean, aquellos que nunca los llaman, aquellos hijos que se olvidaron completamente de sus padres, porque ya son ancianos, porque ponen como excusas que no tienen el tiempo, que ya no les nace, que no les gusta. Perdónanos, Señor, a todos. Y también, Señor, te pido que alientes a mis hermanos, que les ayudes. Alienta a mi hermano Arsenio. Gracias por este hombre, aliéntalo, ayúdale. Un hombre de ejemplo, un hombre que debemos mirarlo como nuestro propio Padre, amarlo, cuidarlo. Permite que la iglesia haga eso con mi hermano Arsenio, con mi hermano José. Ayuda también a José, Señor, qué bueno por este hermano. Permítenos cuidarlo, ayudarlo, abrazarlo, alentarlo. Oh Señor, gracias. Te amamos y te bendecimos y te pedimos que nos permita ser diligentes en el nombre del Señor. Muy bien, nos despedimos de los hermanos. Gracias, hermanos, y ya nos vemos otra vez.